Mis queridos hermanos, buenos días. Dios les bendiga para siempre. Agradecemos al Señor porque su palabra siempre está al alcance de nosotros y bendito sea Él, ¿verdad? Hoy veremos la nueva vida en Cristo, dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Uno va a las tiendas de ropa y anhela comprar ropa nueva, ¿cierto? Zapatos nuevos. ¿Por qué será que nos gustan las cosas nuevas? Una casa, ¿cuánto anhelaríamos tener una casa tan bonita? Una casa hermosa. Y nos afanamos, nos gusta tener cosas nuevas, pues Dios usa esa ilustración también para mostrarnos lo que es la nueva vida en Cristo, porque las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Sin embargo, en la iglesia de Corinto, ellos, aunque habían sido rescatados por la fe en Cristo, vivían unas vidas terriblemente pecaminosas. A ellos les gustaba jugar con el pecado. Les gustaba estar constantemente pasándose la pelota unos a otros en cuanto al pecado y como anhelando hacer lo que otros hacían, pero en cuanto a lo malo. Y es lo que Dios nos va a decir en el capítulo 5 de Primera de Corintios, a corregir un pecado particularmente que estaba siendo desbordado en esta iglesia de los Corintios. Hoy veremos entonces viejos en el pecado. Veremos el remedio ordenado por Dios para corregir ese pecado y también veremos que somos nuevos en Cristo y para ello les voy a rogar que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 5, versículo 1. Nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Vosotros estáis jugando, estáis inflados y no queremos que eso suceda dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga en el estudio de su palabra. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra, la palabra de Dios. Rogamos que tú la bendigas en nuestro corazón, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes, oh Señor, a corregir el pecado que siempre está a la puerta, pero también saber que tu sangre, la sangre de tu Hijo, está lista para perdonar cualquier sea el pecado que hayamos cometido, oh Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a vivir vidas santas como tú quieres. Por los méritos de Cristo y con la ayuda de tu Espíritu te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, los corintios parecían viejos en el pecado. Había un pecado terrible que se llama fornicación. Y en el griego la palabra fornicación es porneia, de donde viene la palabra pornografía. Si pensamos que la pornografía es un pecado actual, es tan viejo como el mismo hombre, ¿cierto? Y en Corinto había ese pecado y era un pecado tal que aún un hombre tenía la mujer de su padre, o sea, tenía relaciones con su madrastra. Y la iglesia, en lugar de escandalizarse por ello, en lugar de tomar cartas en el asunto para corregir dicho pecado, ellos estaban envanecidos, ellos estaban hinchados, estaban llenos de orgullo porque pensaban que eso era correcto. Sucede que la iglesia de Corinto estaba en esa ciudad cuyo fondo histórico también era bastante fornicación. En la Acrópolis de Corinto había unas 1000 sacerdotisas en el templo dedicado a Afrodita y era una ciudad bastante pagana
bastante entregada a ese pecado, y ese pecado entonces se infiltró en la iglesia de los Corintios, y ellos estaban, en lugar de corregir, en lugar de acudir a Cristo para perdón, para pedir sabiduría, qué hacer frente a semejante pecado, ellos estaban, como dice el apóstol Pablo, envanecidos. El pecado entonces es como un viejo mañoso. El pecado es algo horrible, algo que va permeando en el corazón. Nos dice el versículo 2, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y aquí la ilustración es como de medicina, porque este hombre era como gangrena. La gangrena es un mal en el cuerpo que pudre la carne y los huesos. Dios nos libre de una enfermedad de estas, pero si apareciese toca quitar, toca hacer una amputación de ese miembro para que no se infecte todo el cuerpo. Tenemos una cuñada, mi esposa tiene una cuñada, pues ella ya falleció por el COVID, pero el papá de ella sufría de azúcar en la sangre y se le infectó una uña en el dedo pulgar de su pie derecho, y debido al azúcar en su sangre les tocó amputarle la pierna porque se le hizo gangrena. ¡Qué horrible! ¡Qué tremendo! Pero así es el pecado. Cuando lo dejamos entrar, entra y arrasa con lo que encuentre y permea el cuerpo, daña la iglesia, daña la obra de Dios. El pecado es pernicioso, el pecado es dañino, el pecado es nocivo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Ustedes debieron más bien haberse escandalizado y quitar de en medio de ustedes ese mal, a ese hombre. Quitarlo de en medio de vosotros, nos dice la palabra del Señor. Es como si tenemos una caja de manzanas y hay una sola manzana que está dañada. Esa sola manzana puede dañar toda la caja. O un bulto de naranjas. Si hay una sola naranja que tiene moho, que está dañada, esa sola naranja o ese moho de esa sola naranja puede penetrar en todo el bulto de las naranjas, y así sucede con la iglesia del Señor. Una sola persona que esté con un pecado tan escandaloso como este puede dañar toda la congregación. Y entonces el Señor nos dice que eso no es correcto y aplica un remedio. En el punto 2, el remedio ordenado por el Señor para este asunto. ¿Qué hacer si de pronto apareciese un pecado tan horrible como este dentro de la iglesia, cometido por un hombre? ¿Qué hacer? Y bueno, el Señor nos dice qué hacer. Es la disciplina máxima. Capítulo 5, versículo 2 hasta el 5 dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? Está hablando de una disciplina dentro de la iglesia.
Y es la disciplina más grande que pueda haber, que es ser expulsado de la comunión, es ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y nos asusta eso. Bueno, ¿qué es? ¿Qué será ser entregado a Satanás? Para ayudarnos, vamos al libro de Romanos, el capítulo 1. Romanos es el libro anterior a Corinto. Romanos, el capítulo 1, hay un episodio de parte de Dios para el hombre que se ha entregado al pecado, a la idolatría, se ha entregado por entero a estar lejos de Dios. Entonces dice el Señor en el versículo 24 del capítulo 1 de Romanos, por lo cual, puesto que el hombre no quiere buscar a Dios, puesto que el hombre está entregado al pecado, puesto que el hombre está entregado a la mentira, a la lascivia y a un mundo de pecado, entonces Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y lo que más llama la atención aquí es la palabra entregó. Dios los entregó. Si usted puede buscar esta palabra en el griego, se va a dar cuenta que significa darse por vencido. Dios, en un sentido, se dio por vencido, es decir, Dios se cansó. Y si el hombre no quiere buscar a Dios, entonces Dios los entrega al pecado. Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, haga lo que quiera, viva a sus anchas. Si no quiere a Dios, viva en el pecado y piérdase para siempre. Es algo muy duro. Versículo 26 nos vuelve a decir, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces aquí está hablando por segunda vez en este capítulo que Dios los entregó, que Dios se dio por vencido y los entregó a pasiones vergonzosas. Yo sé que en este mundo esto de el homosexualismo y el lesbianismo es prácticamente honrado, pero para Dios eso es vergonzoso, son pasiones que causan vergüenza. Pero Dios entonces los entregó a estas pasiones y estas mujeres, dejando el uso natural, se entregaron a lo que es contra naturaleza. Cuando nosotros nos entregamos al pecado, entonces el pecado se encarga de devorarnos. Y por eso Dios nos dice, cuidado. Mira el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó por tercera vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces esta expresión, si volvemos al libro de Primera de Corintios, ser entregado a Satanás, es eso, es decir, si usted no quiere la santidad dentro del pueblo de Dios, si no quiere oír la palabra de Dios, si no quiere el arrepentimiento que da el oír con cuidado las enseñanzas de la palabra del Señor, si quiere entregarse al pecado, pues váyase al pecado. Váyase por la autopista sin freno que conduce al infierno. Y entonces es la disciplina máxima, la excomunión. Ser entregado a Satanás es ser entregado al pecado. Pero obviamente Dios lo hace para que el hombre reflexione y en verdad este hombre, según parece, acudió al arrepentimiento. Miren por favor 2 de Corintios, el capítulo 2, el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros.
Varios comentaristas bíblicos señalan que esta persona que trata acá es el mismo de Primera de Corintios, el capítulo 5, el hombre que estuvo con la mujer de su padre. Y dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, por eso el apóstol Pablo escribió la primera y ahora escribe la segunda para ver si los corintios estaban obedeciendo a lo que dice el Señor. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces esta disciplina tan dura que se hizo sobre este hombre sí sirvió, gracias a Dios, y es el propósito de la disciplina. Es el propósito de la corrección, que volvamos al uso normal, que volvamos a abrazar a esta persona arrepentida de su pecado. Y gracias a Dios que Dios condujo al arrepentimiento a este hombre y bueno, eso es lo que cada uno de nosotros quiere, ¿cierto? Si de pronto alguien está en un pecado, en un vicio, cualquiera que sea, Dios anhela su arrepentimiento. Dios no quiere que usted siga por ese pecado. Hoy en día la pornografía está más al alcance del hombre que en cualquier otra etapa de la historia. En los celulares, en los computadores, en los televisores, en la tecnología, por todo lado encontramos el acceso a la pornografía y por eso hemos de estar muy cuidadosos en ser santos, porque Dios dice, sed santos porque yo Jehová soy santo. Amén, mis hermanos, no siga por ese camino que le lleva a la perdición, que le lleva a la contaminación, que le lleva a la destrucción y a la ruina. Dios anhela su arrepentimiento. Dios no quiere que andemos en el pecado. Dios anhela que tomemos el remedio que Él está poniendo acá, que es la disciplina, que es abandonar ese pecado en el nombre de Cristo. Y tenemos, en último término, la nueva vida en Cristo, versículos 7 hasta el 13. Nos dice el Señor, del capítulo 5 de Primera de Corintios, limpiaos, pues, de la vieja levadura. La levadura en la Biblia es símbolo de pecado, de algo pecaminoso. Y nos dice el Señor, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Por qué seguir con las cosas viejas si éstas pasaron? Si tenemos ropa nueva, ¿por qué seguir vistiendo andrajos? Si tenemos nueva ropa espiritual en Cristo, ¿por qué seguir poniéndonos la ropa vieja del pecado? Si tenemos nueva masa, hablando del pan de vida, ¿por qué querer seguir con la vieja levadura? No. Nos dice Dios, dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, en Cristo tenemos una nueva vida. ¿Por qué seguir jugando con el pecado? ¿Por qué seguir insistiendo en las malas costumbres si tenemos en Cristo nueva vida? A propósito, solo en Cristo podemos disfrutar de esa nueva vida en Cristo. Dice el Señor ahí en el capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, o sea, de la pornografía,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Qué triste. Hace unos días vimos una pareja muy temprano en la mañana enfrente de donde vivimos y esta mujer gritaba, borracha, totalmente ebria, y el esposo parece que estaba también con él, haciendo espectáculo con ella, haciendo espectáculo en frente de las casas del vecindario. Gritaban, llegó la policía y es algo muy feo la borrachera, ¿cierto? Son espectáculos, son osos muy grandes que hacemos cuando nos dejamos controlar por el licor, y dice que ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos nueva vida en Cristo. Cristo nos da nueva vida. Si no la tiene, pídale a Él y Él se la dará con mucho gusto en Cristo Jesús. Y esto, versículo 11, y esto erais algunos. Erais. Ya no sois borrachos, ya no sois fornicarios, ya no sois maldicientes. Esto erais algunos. Esto éramos antes de conocerle. Muchos de nosotros, las palabras que salían de nuestra boca era pura pudrición, pero esto éramos, ya no somos eso. Ya tenemos nueva vida en Cristo. Y nos dice el versículo 11 otra vez del capítulo 6, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué insistir en el pecado? ¿Por qué querer seguir y seguir como la puerca en el cieno? O como dice la palabra de Dios, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No. En Cristo somos nuevas criaturas. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y los corintios estaban viviendo dentro de la iglesia como vivían antes de conocerle, entregados a la fornicación, y ellos hinchados de pasión, hinchados de orgullo. Y así no es, porque Jesucristo murió por nosotros. Jesús lavó nuestros pecados, limpió nuestra maldad, limpió nuestra mente, limpió nuestro corazón para que andemos en vida nueva. La nueva vida en Cristo está lejos de la hipocresía. ¿Qué hacemos con ello? Dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los maldicientes, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dios no está diciendo que no nos podemos juntar con los pecadores, porque estamos rodeados de pecadores. Aún nosotros somos pecadores, obviamente. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es decir, si alguien se hace pasar por creyente y no lo es, esa es una persona llena de hipocresía. Con el tal, dice el Señor, ni aun comáis. Por ejemplo, si el vecino maldice, si el vecino anda en el pecado, es del mundo. Y nos toca darle el amor de Cristo, toca hablarle de Cristo, porque eso éramos nosotros. Pero si un hermano de la iglesia, un supuesto hermano, viene
haciéndose pasar por creyente y es maldiciente y es fornicario y es borracho y es ladrón y etcétera, etcétera, dice el Señor, con el tal ni aun comáis, es decir, de ninguna manera tolere eso, porque eso es pura hipocresía. Y entonces, para finalizar, ¿qué hacer con este hombre que estaba con la mujer de su padre? Dice el versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Era quitarlo, era mutar esa pieza, ese miembro, hacer una amputación. Es delicado, el pecado es horrible, pero para que podamos disfrutar de la vida en Cristo, toca hacer como las plantas. Cuando va creciendo una planta, ¿no es cierto que tomamos las tijeras y cortamos las hojas que están dañadas, las arreglamos esas matas y ellas siguen creciendo exuberantes, hermosas? Así es con la obra de Dios. Cuando hay pecado, toca cortar lo que nos sirve para que la iglesia pueda surgir. Y la iglesia somos nosotros, los miembros de Cristo, y disfrutar de la nueva vida en el Señor. Finalmente, unas conclusiones, mis hermanos. Dice el libro del Cantar de los Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Estas zorras pequeñas es una ilustración del pecado. El pecado entra pequeño, entra a veces imperceptible dentro de nuestro corazón, pero se va agrandando, va dañando, como el gorgojo daña la madera. Un huevo de gorgojo depositado en la madera, pronto aparecerán muchos gorgojos y empezarán a devorar la madera y la pueden destruir. O como el óxido con el hierro. Un hierro expuesto sin anticorrosivo, por más fuerte que sea, por más potente que sea el hierro, una vez que sea tocado por el óxido, éste lo puede destruir. El hombre, el creyente, por más espiritual que sea, si no tiene cuidado de esas zorras pequeñas, de ese pecado que puede empezar por un pantallazo en el celular de una página obscena, ese pantallazo o estar jugando con páginas obscenas, estar mal usando el tiempo en esas cosas, puede arruinar completamente nuestra vida, como fue arruinado este hombre de 1 Corintios 5, y fue una vergüenza gigante. Cuidado. ¿Qué hacer? Mire, un consejo fácil: cierre, cancele. Si usted acostumbra a ver páginas inmorales, hoy mismo, inmediatamente, ciérrelas, anúlelas. Si de pronto tiene una relación no bíblica, inmoral con alguien, acabe con esa relación, ya sea en forma presencial o en el ciberespacio. Cancélela inmediatamente, porque eso puede arruinarle su vida, destruirle su vida espiritual, destruirle su relación con Cristo, destruir la iglesia donde usted va, destruir su familia. Cierre eso ya. Es lo que el Señor está diciendo. Haga una amputación de esas cosas, de ese pecado. Quítelo, córtelo inmediatamente. La inmoralidad es un viejo pecado que toca erradicar. Y es con disciplina. Nos toca volver a las Escrituras. Nos toca volver a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios limpia. Y la palabra de Dios nos
da vida, nos hace crecer. Es como una lámpara que ilumina las tinieblas de nuestro mundo. Y solo en Cristo podemos tener vida nueva. Solo Cristo es nuestra ayuda. No puede hacerlo por sus propias fuerzas. No puede vivir una vida santa sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tiene que pedirle a Él que le ayude. Tiene que pedirle al Señor que con su sangre le limpie de todos sus pecados. Nosotros los pecadores, los hombres y mujeres de este mundo, necesitamos ser perdonados por la sangre de Cristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra, la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos animas a vivir vidas santas en Cristo. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Perdona nuestra maldad, perdona mi pecado. Límpiame, oh Señor, de toda iniquidad. Limpia mis labios de hablar engaño. Limpia mi mente. Y ayúdame a ser disciplinado en tus caminos. Y, oh Señor, te pido por si hay alguien aquí que no te conoce, que tú le permitas conocerte, que tu Espíritu Santo obre en su corazón para ser salvo. En Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. Gracias por el tiempo que ha dedicado el observar este video. Dios les bendiga y estamos atentos a cualquier inquietud. Dios te bendiga. Un abrazo.